manos. Y entonces queremos compartirles que acá tenemos una caja sorpresa, el regalo sorpresa. Durante estos días de la animación vamos a estar descubriendo, sacando de esta caja sorpresa todos los días la comunidad que nos va a ayudar con algún momento o alguna actividad que vamos a tener, sea un canto, un chiste, una adivinanza, una imitación, y entonces todos los días vamos a sacar el sorpresa, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo, hoy no lo vamos a hacer, pero por ejemplo, acá los diocesanos, y si decimos que los diocesanos nos cuenten un chiste, tienen que tener ya preparado su chiste ahí a la mano, la adivinanza, el canto que van a cantar, de acuerdo a la actividad del día, para que todos podamos participar en estos momentos de animación. Muchas gracias por la animación de Isimar, de Charles, de su guitarra. Yo creo que sí estamos todos animados. A mí me han obligado a sacar la voz que no tengo. Bueno, ya que no tengo buen oído, podemos tener buena voz, ¿no? Eso dirían algunos, yo también lo digo, ¿no? Entonces vamos a compartir ahora un video que muchos de ustedes igual sí lo han visto, pero que creo que vale la pena compartirlo ahora y tiene mucho que ver con lo que hemos celebrado estos días. Vamos a escucharlo, con mucha atención. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:31. Arriesgar la vida por el evangelio es personas con un inmenso corazón y un objetivo en común. Alejandro Lavaca e Inés Ranga tenían un sueño misionero que consistía en ayudar a los más pobres. Se caracterizó, primero, por conocer costumbres y cultura de los pueblos indígenas. Alejandro trabajó arduamente en la selva amazónica, principalmente con los guaraníes. Aprendió su lengua y vivió como uno de ellos, sin juzgar. Inés, mujer fuerte y solidaria, que siempre estuvo dispuesta a ayudar. Y a diferencia de la mayoría, ellos valoraron profundamente lo que sus pueblos hacían y se metían. Segundo, no imponer, sino aprender. Alejandro, a lo largo de su trayectoria, comprendió que estos pueblos tenían a Cristo en su corazón y que no era necesario llegar a imponer una religión. De cierta forma ayudó, pero nunca obligó a dejar lo que por mucho tiempo habían construido. Tercero, ayudar sin esperar algo a cambio. Alejandro e Inés buscaban salvar a un pueblo de cultura de Israel, pues las empresas petroleras que habían invadido su territorio sabían que era muy difícil, porque estos pueblos nunca antes habían tenido contacto con el cristianismo. Sin embargo, querían el bienestar de estos indígenas valientes y guerreros, no buscaban fama. Cuarto, dar la vida por los demás. Lo que se suponía que era un encuentro fructífero en una parte de la selva amazónica se convirtió en una lluvia de lanzas que terminó en la matanza de 2 grandes misioneros. Son historia y un ejemplo de que cuando alguien ama de verdad, no le importa cambiar de rutina e incluso dar su vida. Dios siempre estuvo y ellos siempre lo supieron. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que se haya oído. No sé si hay algún problema de audio. ¿Sí se escuchó bien todo el rato o no? No. Al principio no. Después al final sí. ¿Mejor? Ya, es porque estaba aquí intentando buscar alguna situación para ayudar a los que estamos aquí con el audio. Y es una dificultad. Entonces vamos a tener que, aquí los que estamos aquí, solamente actuar con el de la computadora. Porque si no tenemos dificultades para los demás. Este audio sirvió de entrega, de reflexión de parte de la ganadora del libro leído. Bueno, si no se escuchó, María Antonia, creo que miren a ver el tema del volumen, si pueden ustedes mejorarlo, porque de aquí está saliendo el volumen, creo que bien, no sé. Pablo Arce, ¿sí se oye bien? Pablo. ¿No se oye? Se escucha muy bien, tranquilo. Bueno, aquí se escucha bien. ¿Y Sigmar, escuchas bien? Ya, entonces se ve que hay algunas personas, probablemente por temas de
de su internet. Bueno, parte de los problemas que tenemos, ¿no? Bien, entonces... O sea, a ti se te escucha bien, pero si tú pones el vídeo se escucha entrecortado. Ya. Y durante la misa, el obispo o tenía demasiado cerca el micrófono y él, al hablar fuerte, entonces retumbaba acá. Bueno, pues disculparán por todos estos posibles errores o errores mismo para tratar de solucionarlos mejor que podamos, porque tenemos 3 días juntos, habrá que ir mejorando poco a poco en lo que podamos, ¿no? El libro leído, hay aquí algunos de los presentes que estuvo justamente compartiéndolo y fue muy interesante. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos leído seguramente la declaración o el mensaje del obispo del día de ayer. Yo creo que sí. No sé si a alguien de ustedes les falta de leerlo, ¿no? Pero creo que la mayoría sí lo hemos leído. Y por eso pensábamos no entregarlo ahora, no leerlo ahora, pero quisiera preguntar a todos los presentes si es que se han leído o no se ha leído. ¿Hay alguno de ustedes que todavía no lo ha leído o creen que merece la pena volverlo a leer en público? Merece leer de nuevo, padre. Buenos días. Buenos días. Sí, creo que es bueno leerlo. Muy bien, entonces vamos a pedir la ayuda de nuestros lectores especiales, que son María y Manuel, MM, que nos ayuden a leerlo. ¿Sí? Pues vamos a compartirlo en este momento para todos ustedes. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Un párrafo cada uno. Hoy estamos celebrando los 33 años de la muerte martirial de Monseñor Alejandro Lavaca y la hermana Inés Arango, 21 de julio de 1987, y los 100 años del nacimiento de Alejandro, 19 de abril de 1920, quienes arriesgaron y entregaron sus vidas por amor hasta la muerte, para que tuvieran vida los pueblos aborígenes de la Amazonía, que estaban condenados a la extinción. Vivimos tiempos de pandemia y derrame de petróleo, donde el contacto y la comunicación directa entre las personas están restringidas, pero esto ha sido inconveniente para llevar a cabo de manera creativa la 14 caminata real y virtual que hemos realizado y que desde el primer día ha tenido una participación de cientos de personas, bajo la inspiración de estos dos grandes testigos, Alejandro e Inés. Durante los 12 días de caminata virtual hemos reflexionado varios temas que nos presentan la realidad, más dolorosa que feliz, de nuestra querida Amazonía, a causa del egoísmo y la ambición desmedida de quienes no respetan a los pueblos indígenas y campesinos, y ven a la Sachamama como un lugar para explotar y depredar. De esta manera queremos asumir la realidad, siendo solidarios en estos momentos de pandemia y pobreza, en donde los más vulnerables sufren toda clase de despojo. Queremos así comprometernos con la causa y misión de Alejandro e Inés en nuestra querida Amazonía y en cada lugar donde vivimos, desde nuestras motivaciones de fe y ecología integral. Son muchas las realidades que nos están golpeando a todos, pero sobre todo a los más pobres y excluidos, como la pandemia del coronavirus, que deja en evidencia un sistema de salud obsoleto e ineficaz, colapsado antes de comenzar a tratar a los enfermos de COVID, el derrame de 15.600 barriles de petróleo en los ríos Coca y Napo, y una demanda contra las petroleras que el juez sigue sin dar paso. La omnipresente luz de los mecheros de la muerte, un virulento rebrote de dengue,
inundaciones en algunas comunidades, pobreza y miseria en muchas casas y un largo etcétera de injusticias contra los más pobres. Esta caminata virtual 2020 nos ha animado a seguir caminando juntos con el Sínodo de la Amazonía y el Sínodo del Vicariato, impulsados por los sueños del Papa Francisco, que en su exhortación apostólica Querida Amazonía nos pide que lo soñemos también nosotros y que se resumen en cuidar la Amazonía con todo lo que contiene, pueblos, culturas, criaturas. Con Alejandro e Inés declaramos que la distribución injusta de los beneficios derivados fundamentalmente del petróleo provocan una creciente desigualdad y una gran cantidad de personas abocadas a la más absoluta pobreza, privadas de los más elementales derechos: derecho a la vida, a la libertad, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la sanidad y salud, derechos recogidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Que los casi 50 años de explotación petrolera han causado terribles daños en el medio ambiente de la Amazonía. A esto se ha unido la deforestación, la minería ilegal y también el uso indiscriminado de mercurio, generando una grave degradación de los ecosistemas naturales y una contaminación que provoca graves daños en la salud de la población, principalmente cáncer entre la población indígena. Que todos estos años, los beneficios obtenidos por el petróleo habrían podido impulsar el progreso, crear empleo para todos, mejorar la calidad sanitaria y, como consecuencia, la calidad de vida. Sin embargo, la corrupción y los intereses privados han provocado serios daños colaterales como el desplazamiento de los pueblos, la represión militar, la contaminación del agua y suelo y la consecuente afectación a la salud de las personas. Que durante demasiado tiempo han sido invisibles los pueblos indígenas y, sobre todo, los pueblos no contactados. Ya Alejandro percibía el dolor de estas comunidades que se lamentaba que nadie se haya preocupado de su raza. Crónica Guaraní 35. Cada vez más acorralados por la invasión de sus tierras. Que la vida de todos ha sido trastocada por esta emergencia sanitaria, que nos ha obligado a vivir en aislamiento. Una situación que ha generado mucho sufrimiento, miedo, angustia, tristeza. De nuevo, los más vulnerables son quienes han sufrido duramente las consecuencias: las personas enfermas, los ancianos que viven solos, las personas dependientes, las mujeres a cargo de sus hijos, los indígenas. pedimos seguir luchando por un mundo en el que nadie se le niegue los derechos fundamentales de cualquier persona. Debemos luchar por un mundo sin pobreza, donde a nadie se deje atrás. Como bien nos recuerda Alejandro, la vida misionera es, sobre todo, comunión de vida, de costumbres, de cultura, de intereses comunes. Continuar con esa tarea de luchar por preservar el medio ambiente, generando conciencia e impulsando acciones y gestos que contribuyan al cuidado de la casa común. Alentar la honestidad de nuestros dirigentes para que cumplan sus promesas, siendo nuestra labor el de ser defensores de la verdad y de la justicia. Ejercer la denuncia ambiental para hacer valer nuestro derecho a que se respete y proteja el medio ambiente, para garantizar un futuro mejor para todos. Buscar nuevas formas de estar cerca de quienes sufren, de acompañar a quienes están en duelo, de paliar la soledad, de transmitir cercanía y consuelo. Se trataría de recordar en palabras de Alejandro que nuestra misión principal es ser testigos de alguien. Comprometer a los líderes sociales y religiosos en el conocimiento crítico de la realidad, el cuidado de la casa común y la defensa de la vida de los pueblos y culturas, a concretarse en cada una de las comunidades y pastorales de nuestra sociedad e iglesia.
Actuar como ciudadanos y creyentes en el Dios de la vida, en cada momento y situación, dando testimonio de vida coherente, sobria, honesta, alejando todo tipo de explotación y maltrato con las personas con quienes vivimos y laboramos. En estos tiempos inciertos, donde el futuro se nos presenta abierto, lleno de incógnitas y de retos, Alejandro nos sale al paso recordándonos que él también comprendió que debía despojarme del hombre viejo y revestirme más y más de Cristo. Crónicas Guaraní 52. Es una invitación a dejarnos hacer y renovar por Cristo, a dejarnos guiar por su manera de acercarse a las personas. Este es el camino, este es el espíritu de Alejandro e Inés, y este es nuestro compromiso para defender la vida. Y si aún nos queda alguna duda de lo que hoy nos diría Alejandro, esta última frase de su crónica nos revela su talante vital y saludo con gran confianza en Dios esta nueva etapa de verdadera hermandad, de pueblos en una civilización de amor, dentro de esta pequeña parcela amazónica del Padre. Crónica Guaraní. Todos quienes hemos caminado en este vicariato, los caminos que recorrieron Alejandro e Inés, anunciando el Evangelio a los más pobres, nos comprometemos hoy a hacer de los pueblos más pobres, explotados y marginados, la opción fundamental de nuestra entrega. Con Alejandro e Inés caminamos solidariamente por nuestra querida Amazonía. Muchas gracias. Este es el mensaje que nuestro obispo nos entregó justamente el día de ayer y con el cual hemos estado compartiendo durante todos estos días también, como es una especie de resumen, de entrega de todo lo recibido, ¿no? Bien, pues muchas gracias a los que nos han leído, también a los que han compartido. Y quisiéramos dar la bienvenida a todos los que hoy nos hemos encontrado aquí. Hemos convocado a los misioneros y misioneras del Vicariato Apostólico La Guarico y también a algunos laicos que quieren compartir estos días de reflexión. Vamos a avisar cómo es más o menos como el itinerario de estos días, la agenda. Y ya la enviamos ayer, pero con todo vamos a recordar. Ahora vamos a tener la participación del padre Rafael González. Nuestro obispo, por eso de obispo, habló de Rafael Co, pero no. Es el padre Rafael González, que es el presidente de la Conferencia Ecuatoriana de Religiosos y Religiosas y también es un gran misionero comboniano en muchos lugares del mundo. Ya lo tenemos entre nosotros. Justamente ya está compartiendo este lugar, esta aula, ¿no? Tendremos con él un momento de reflexión. Al acabar su reflexión tendremos un momentito para compartir y luego con una breve oración nos desconectaremos para atender las necesidades de la cocina y del estómago, ¿no? Y luego nos volveremos a conectar a las 6 de la tarde para tener un momentito de oración, vísperas, oración compartida, durante una hora de 6 a 7. Mañana comenzaremos, tenemos la conexión 8:45 para tener un momentito de oración previa a el encuentro con el padre o el hermano Rufino María Grandes, capuchino, que desde México, creo que está en España en este momento, nos va a compartir una reflexión sobre la espiritualidad de Alejandro e Inés. Mañana tendremos la Eucaristía a la noche, a las 6. Y el día viernes, asimismo nos conectaremos un poquito antes para un momento de oración y luego compartir la reflexión con el hermano Fidel Aizpurúa, que nos hablará sobre cómo vivir hoy esa inculturación de Alejandro e Inés. Y asimismo la Eucaristía tendríamos a la noche de 6 a 7. Este es el itinerario, de tal manera que tendríamos un momento medio largo a la mañana, que sería más o menos desde las 9 hasta las 11:30, quizá un poco más, quizá no sé, y a la noche de 6 a 7.
Entonces, quisiera dar gracias a Dios por la oportunidad de tener este encuentro, que siempre es como una especie de una buena resaca de la experiencia juliana, por el mes de julio, de Alejandro e Inés. Es un momento para compartir nuestra espiritualidad y fortalecerla. No es un tiempo de formación permanente, aunque algo sí lo tiene. No es un tiempo para una asamblea para tomar decisiones, aunque pueden sugerirse algunas. Básicamente es un tiempo para la espiritualidad, una mezcla entre reflexión, oración, compartir, pero en ese tono más fraterno que discursivo. Y quisiera pues invitarle en este momento a Rafael, creo que sí estás con nosotros. Rafael, buenos días. Muy buenos días, Jesús, y a todos. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Le hemos pedido la ayuda a Rafael por muchas razones, pero básicamente hay 3 razones, si me permites decirlo, ¿no? Una primera razón es que siempre ha sido y sigue siendo no solamente el presidente de la Conferencia Ecuatoriana Religiosa, sino animador de toda la vida religiosa y también participante dentro de la CLAR de todo el sentir de la vida consagrada del continente. Su experiencia como misionero en Asia especialmente, a pesar de que es mexicano, yo no sé cuánto tiempo has estado viviendo en México como comboniano. ¿Cuánto tiempo has estado en México mismo como comboniano? Sí, poco. Estuve 6 años de provincial y al inicio unos años de director de nuestras revistas. Bueno, como ven, siempre ha estado de superior, de animador, si no es provincial. Ha estado en Asia, también en Ecuador, y ya que se liberó de ser provincial, todavía no está liberado de ser presidente de la SER. Y creo que nunca va a estar liberado de animarnos, ¿no? Vamos a darle a él la palabra, porque el segundo motivo por el cual hemos convocado es que estuvo en el Sínodo de la Amazonía y eso fue uno de los responsables o representantes desde Ecuador. Y el tercer motivo es que básicamente es un hombre de espíritu y hombre misionero. Por eso le convocamos y te dejamos la palabra para ti. Gracias, Rafael. Gracias. No estuve directamente en el sínodo, sino en comisiones de preparación. Bien. Me siento muy en familia con ustedes. Ya he estado con ustedes en otras ocasiones y en verdad me alegro, me siento muy hermano. En el COCA, desde que llegué al Ecuador, por muchas razones, siempre hemos estado en bastante comunión. Así que les hablo con mucha sencillez. No quiero, como nos decía el Padre Jesús, no quiero meterme en una cuestión más bien académica, sino hablarles desde mi experiencia misionera y desde mi corazón. Así que espero que esto nos sirva. Vamos a iniciar nuestra reflexión con un canto que nos ponga en esta sintonía misionera de compartir la vida como un pan. Es un canto que ya muchos de ustedes conocen, tal vez todos lo conozcan, pero que ya ustedes tuvieron la Eucaristía, este bonito texto que ustedes han proclamado, y ahora escuchemos esta oración canto, todos juntos. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír del amar. Dime cómo ser paz. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser paz. Dime
Dime cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser paz, dime cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la mar, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo y me conservar. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad. Tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser paz. Tú que haces de mí tu reflejo, que abrazas mi debilidad. Tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser paz. Dime cómo ser paz, que cura la injusticia. Dime cómo ser paz, que crea libertad. Ayer cuando celebraba la Santa Misa, la Eucaristía, en el aniversario del martirio de Alejandra e Inés, yo me preguntaba cuál iba a ser el sentido de este compartir con ustedes. Y experimenté, lo siento muy profundamente, de que hablar hoy de espiritualidad no puede ser tratar de cosas superfluas o de ese espiritualismo romántico, ni de quedarnos en ñoñerías, en cosas banales. Los tiempos que estamos viviendo, lo que estamos esperando como iglesia, como humanidad, nos piden, nos exigen una espiritualidad fuerte, de hondura, martirial, como la espiritualidad de Alejandro y de Inés. Yo creo que esa puede ser la introducción para esta serie de reflexiones que ustedes tendrán durante estos 3 días, a momentos radicales, fuertes, exigentes, como los que estamos viviendo, se nos exige una espiritualidad de calidad, con raíces profundas. Entonces yo creo que tenemos que partir de ahí. Yo me encuentro, les estoy hablando desde Guayaquil. A mí me tocó vivir estos meses de confinamiento, de pandemia, precisamente en este lugar, como en todas partes, ustedes en Coca y ahora en Quito y en todas partes, ¿no? Donde hemos tenido que enfrentarnos con nuestra fragilidad. La sorpresa, nadie estaba preparado, y encontrarnos con más preguntas que respuestas, no solamente con la pandemia de que colapsaban el sistema sanitario, los hospitales llenos, no solamente la tragedia de encontrarse cadáveres en las calles, la gente que tenía que convivir con sus difuntos por varios días sin poderlos sepultar dignamente, sino también, ¿verdad? Sino también la epidemia, ya lo decían ustedes ahora en su mensaje, la epidemia de la destrucción ecológica, lo que escuchamos, lo que ha sucedido en nuestro país, y lo que nos está hiriendo tan profundamente, esta pandemia de la corrupción, de la inmoralidad. Les confieso que algunas noches yo escuchando en los noticieros ya no he podido más,
y he preferido apagar la televisión que seguir escuchando. Todos los días bombardeados por esta que es nuestra podredumbre, que está saliendo a flote y de nuevo que nos exige coherencia, que nos exige una espiritualidad encarnada desde la vida, que nos pide, ¿verdad?, actitudes verdaderamente misioneras. Entonces, yo quisiera esto como introducción. Aprovechemos esta reflexión, pero les invito a que toquemos eso que estamos viviendo, nuestra realidad, esos rostros que llevamos dentro, estas situaciones que cada mañana nos están desafiando, ¿verdad? Y que hagamos de este tema que me han confiado, pues el tema de una espiritualidad misionera en estos tiempos, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo, como una oportunidad, kairos para los nuevos aprendizajes que nos pide Dios, que nos pide la iglesia. Bien, entonces esto como premisa, ¿verdad? Yo lo que voy a intentar hacer no es detenerme a comentar algunos puntos, ya sea del sínodo, del documento posinodal, ni tampoco de la carta Querida Amazonía, sino tratar de ver cuál es el trasfondo, la espiritualidad que está detrás de estos eventos y de estos documentos, ¿verdad? Sería muy interesante tener el tiempo e ir punto por punto y estudiando los diferentes numerales, pero yo creo que en este breve tiempo podría ser más útil el decir, pero detrás de esto, de este proceso, ¿cuál es la espiritualidad que se nos está presentando y a la que se nos está llamando? Recordemos que no podemos leer el documento Querida Amazonía sin tener en cuenta la Laudato Si. Y que el sínodo, tanto como celebración, como preparación y como el documento, ¿verdad?, el documento al final del sínodo, no lo podemos entender sin ver todo este camino, este proceso. Que si queremos ir más en profundidad, pues tenemos que leerlo a la luz también del Evangelii Gaudium y de la propuesta de Francisco, de Papa Francisco, de un volver a la brújula del Concilio Vaticano II, es decir, una iglesia comunión, una iglesia pobre y de los pobres, una iglesia servidora del reino, al servicio del reino, una iglesia en sinodalidad, ¿no?, ministerial, participativa, una iglesia profética, una iglesia en salida misionera. Entonces, detrás de esta espiritualidad o alimentando esta espiritualidad está esta eclesiología del Concilio Vaticano II, que es un nuevo paradigma, un nuevo modo de ser iglesia y que va a acompañar el proceso en torno al sínodo, ¿verdad?, de la Amazonía y que luego va a desembocar en estos documentos. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos una visión global, una visión de conjunto y que lo veamos en esta perspectiva de que no se puede hablar de espiritualidad de Querida Amazonía sin entrar en este caminar, en este peregrinar de una iglesia que busca un rostro nuevo, un rostro encarnado en las realidades de hoy. Entonces me parece que esto es muy, muy esencial, verlo en un proceso. ¿Cuáles son los 5 puntos que quisiera presentarles? O sea, detrás de todo este movimiento, de este movimiento eclesial, también de vida consagrada que estamos viviendo en la iglesia y particularmente en los vicariatos misioneros, ¿verdad? Yo creo que detrás hay sobre todo 5 puntos de esta nueva espiritualidad, de esta espiritualidad renovada. El primer punto, hoy hablar de espiritualidad nos pide enraizarnos en la realidad, sobre todo en América Latina, porque nosotros, desde a partir del Concilio Vaticano II,
buscamos una espiritualidad con rostro propio, una espiritualidad con el rostro de nuestros pueblos, inculturada. Y en este contexto nuestro del que estamos hablando, eso que nos pide la querida Amazonía, con rostro amazónico. Entonces, no es de cualquier espiritualidad, sino una espiritualidad enraizada en la realidad. Hoy hablar de espiritualidad significa inserción, significa meterse con los pobres y ser pobre con ellos, caminar con sus anhelos, con sus angustias. La espiritualidad no es algo volando allá en teorías, volando por los aires, sino es personas concretas, situaciones concretas, sufrimientos, anhelos, gozos, esperanzas. Entonces, una verdadera espiritualidad misionera conforme a las exigencias de la iglesia de hoy está enraizada en la realidad. Y el sínodo de la Amazonía nos trajo algunos puntos muy concretos que Monseñor Adalberto, que participó también, yo lo he escuchado alguna vez y también los insiste, y otros que he escuchado que participaron, ¿no? Se trató desde la misma preparación 3 elementos enraizados en la realidad. Tener los ojos abiertos, 1. Segundo, un corazón solidario, un corazón solidario. Y tercero, unas manos y unos pies disponibles para acompañar, para ir al encuentro, Los ojos abiertos para ver las situaciones. Y en esto, querida Amazonía, los sueños de Francisco son un ejemplo magnífico. Yo todavía anoche volví a leer, no sé si es la 3ª o 4ª vez que leo Querida Amazonía. Y otra vez me di cuenta en estos sueños, opciones de Francisco, ¿verdad? Que son los nuestros. Yo me di cuenta que el gran valor que tienen es por el diagnóstico que hacen de la realidad. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero es impresionante un documento hoy de la iglesia que prácticamente es un diagnóstico desde la fe de la realidad de nuestros pueblos. Y cosas bien concretas, bien puntuales, situaciones, a veces con palabras duras, pero bien, querida Amazonía, es un análisis de la realidad. Y junto con otro capítulo, ¿verdad? Muy importante de la Laudato Si. Y luego todo el documento de preparación, ¿no? Este sínodo tiene el gran mérito de que se centró por primera vez en los sínodos en la historia de la iglesia, se centró en un territorio. Primera vez que se realiza un sínodo, del episcopado mundial sobre un territorio. Y eso nos obligó a la iglesia a entrar en lo específico, en no divagar, en no perdernos en cosas abstractas, sino entrar en realidades concretas, ¿verdad? Situaciones puntuales de nuestra gente y tocar, ¿verdad?, así el corazón. Entonces, esta es una de las características típicas, únicas de este sínodo, que se centró en un territorio con todo lo que implica, ¿verdad?, de situacionalidad, etcétera, ¿no? Otro gran mérito es que por primera vez en la historia se trató, ¿verdad?, al menos un gran intento de escuchar a la gente. Nos dicen los que estuvieron preparando, ¿verdad? Yo también alguna vez participé de algún modo, que consultaron alrededor de 90,000 personas. Fíjense, ya para el sínodo de los jóvenes algo se había hecho de escucha de los jóvenes, pero no en una manera tan profunda, tan atenta, ¿verdad? Buscando realmente escuchar la voz. No solamente ser voz de los pobres, sino darles a ellos la posibilidad de que nos digan su palabra. Y esto fue típico de este sínodo. Más de 90,000 personas, ¿verdad?, de los pueblos amazónicos que pudieron expresarse, decir su voz desde la misión, ¿verdad? Fue un sínodo de la misión, de los misioneros, de las misioneras. Ustedes estuvieron presentes.
¿verdad? Desde una visión de misión y de la iglesia. Y un sínodo atento, atención porque esto me parece muy importante, un sínodo que el mismo evento, la misma celebración ya valió la pena. ¿Por qué? Porque se vivió en forma sinodal. Un sínodo que realmente fue hecho en sinodalidad, donde el Papa estaba a la escucha, no solamente hablando, donde la participación, la voz de las mujeres, su presencia, su voz fue profética, donde los pueblos indígenas de alguna manera, ojalá hubieran estado todavía más, pero de alguna manera estuvieron muy presentes, y donde se creó el ambiente realmente de sencillez, de fraternidad, de comunión, ¿verdad? Más que el documento escrito, esta experiencia eclesial va a marcar y marcó la vida de la iglesia. La sinodalidad que se experimentó, ¿no? Yo he encontrado gente que me dice, oye, me desarmó. Yo iba con unos conceptos, yo llevaba mis cosas escritas. Dice, ahí todo se me derrumbó. Porque el hecho de estar juntos y aprendiendo unos a otros, ¿verdad? No todo fue perfecto, pero dice, valió la pena. Este nuevo estilo de vivirse como iglesia. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y esa es la espiritualidad. La espiritualidad de nuestros tiempos, ¿verdad? Un sínodo convertido, ¿verdad?, en celebración de vida, ¿verdad? De vida de pueblo. El corazón solidario, yo creo que la experiencia más grande y que hace crecer esta espiritualidad es que nos duele el dolor humano, ¿verdad? Que nos duele el corazón humano, que las heridas son nuestras heridas, ¿verdad? Que eso que nos dijo el Papa al inicio de su pontificado, que la verdadera misión de la iglesia, que la misión más importante de la iglesia hoy es sanar heridas y calentar corazones. Sanar heridas y calentar corazones. Que todo cae, toda presunción o pretensión eclesiástica, pastoral, ¿verdad? Todo cae ante esta visión, esta prioridad, ¿no? Sanar heridas y calentar corazones en este mundo. Y que, ¿verdad? Lo que el Papa nos decía ahí en Lampedusa, en su primera salida de los territorios vaticanos, ahí en aquella isla, ¿no? Que todavía hay esperanza, ¿verdad?, si no perdemos nuestra capacidad de llorar. Que mientras no perdamos nuestra capacidad de compasión, de llorar, todavía hay esperanza. Y esta es la espiritualidad para los tiempos de hoy. Que no perdamos la capacidad de la ternura, de la misericordia. Porque esa es, ¿verdad? Esa es la esperanza, la salvación del mundo. Y luego unas manos y pies disponibles. Lo que nos marcó como espiritualidad en este sínodo y que está bien concretizado, bien sintetizado en querida Amazonía, es la urgencia del ya. Ya es la hora. Este drama ecológico, este grito de la tierra, que es el grito de los pobres, no es para mañana, ya no es ni siquiera para esta tarde. ¿Ah? Ya no puede esperar. Esta urgencia que no es simplemente demagogia, que nace verdaderamente de la vida, que es ya. El actuar hoy, porque nuestra madre tierra, esta casa común, el grito de los pobres, ¿verdad?, el dolor humano ya no puede esperar. Entonces, esta urgencia, ¿verdad?, para unas manos y unos pies disponibles, para toda acción, toda programación, todo esto, ¿verdad?, tiene que ser para todos, para una corresponsabilidad, un actuar juntos, un desde ya y ahora, aquí y ahora. Entonces, yo creo que podríamos decir muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que me gustaría señalar con ustedes es que hablar de espiritualidad, ¿verdad?, y una espiritualidad profunda en la eclesialidad de hoy, en la misión hoy,
significa, ¿verdad?, enraizarnos en la realidad. Partir de ahí, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios de la historia, es el Dios, ¿verdad? El Dios que se ha hecho, que se ha encarnado con nosotros, el Emmanuel con nosotros. Bien, pasemos al segundo punto. Ojalá no los canse demasiado, ¿verdad? Un segundo punto, ya entro un poquito más a los principios. Sin querer ser árido, sino todavía muy concreto, pero que es importante que vayamos también, porque no hay nada más práctico que una buena teoría. Esto me lo enseñaba Segundo Galilea, varias veces me lo dijo, ¿no? Ese teólogo latinoamericano. Dice, no hay nada más práctico que una buena teoría, porque nosotros actuamos conforme al chip que llevamos dentro, ¿verdad? Entonces, no hay nada más pastoral, ¿eh?, nada más práctico que una buena teoría. ¿Y cuál es esta teoría en este segundo aspecto? Pues una nueva concepción de Dios, ¿verdad? La imagen de Dios. Si seguimos con una imagen de Dios, ¿verdad? O una imagen de la iglesia, simplemente poder, omnipotencia, simplemente estructura, ¿ah?, simplemente principios, ¿ah?, estos abstractos, ¿verdad?, que conducen el destino de las personas, pues tendremos una visión, ¿verdad?, siempre hierática, siempre piramidal, estructural, basada más en la institución que en la vida. En cambio, lo que rompe realmente el esquema teológico es esto que nosotros repetimos tanto, pero que debemos tomarlo muy en serio. Que esta imagen de Dios que nos pide la realidad, la teología, ¿verdad?, la iglesia en su nitidez, en su frescura, en su originalidad hoy, es que al principio de todo, que la fuente de todo, está el Dios de la vida, el Dios amor. Que el origen, la fuente de todo, es este Dios enamorado. Es esta fuerza, este fuego trinitario, esta dinámica de comunión, este proyecto creador, liberador del amor de Dios, ¿no? A mí me encanta uno de los números de la Laudato Si, cuando se nos dice que toda creación, todos nosotros, toda criatura ha sido concebida en el corazón de Dios. Que Dios que tiene un corazón, Dios que tiene un corazón capaz de amar, y que en el origen de todo está el principio de Dios, la concepción teológica profunda que anida, que nos debe habitar completamente, ¿verdad?, que es el origen de todo, del Dios de la vida. Que a veces nosotros repetimos, pero que nos debe guiar nuestro actuar, nos debe llenar toda nuestra vida, ¿no? Que nuestro Dios es el Dios, ¿verdad?, el Dios bueno, el Dios bello, el Dios que quiere nuestra felicidad, que nos ha creado con un proyecto de dignidad, de justicia, de libertad, de verdad, de fraternidad, ¿no? Que hemos sido concebidos en el amor, y que nuestro Dios, ¿verdad?, el Dios creador, es el Dios de la vida. Y eso nos cambia, eso nos transforma. ¿Por qué? Porque nos sentimos amados, porque nos sentimos enviados en esta dinámica, en esta humanidad, con esta misión, con esta espiritualidad que es fuego, que es libertad, que es un grito de dignidad. ¿Por qué? Porque vivimos, nos movemos, existimos, ¿verdad?, en este Dios que es vida, que es amor. Y creo que el sínodo amazónico, y por eso les digo que está como trasfondo, es un canto a este pronunciamiento. La Amazonía, ¿verdad?, en el fondo, este sínodo, el querida Amazonía, nos está diciendo, ¿verdad?, que toda la creación canta el Dios amor, el Dios de la vida.
es el acto de fe, ¿verdad?, de toda criatura. Un tercer elemento, pero para luego darles más espacio a ustedes para compartir. Un tercer elemento fundamental de una nueva espiritualidad, de una espiritualidad misionera, desde este proceso amazónico, un tercer elemento que está de trasfondo leyendo estos documentos es el de una antropología diferente. Una antropología, es decir, no solamente una visión, una concepción teológica de Dios, una imagen nueva, viva de Dios, sino también una concepción, una interpretación diferente del ser humano, de la persona humana. El Papa Francisco, tanto en la Lumen, en la Laudato Si, pero luego también en el transcurso de la preparación y del sínodo, nos lo dice muy claramente, ¿verdad? Que la persona humana, este ser humano creado por amor, ¿verdad?, no tiene otra identidad, ni otra razón de ser, ni otra misión que la de ser comunión, la de ser armonía. Hoy a la persona humana, hoy la nueva antropología es relación. Hoy hablar de espiritualidad es hablar de relaciones que te identifican, que te hacen crecer, de relaciones que te humanizan, relaciones transformadoras, relaciones humanas vitales, ¿eh? Hoy, hacer misión, es una cuestión de relaciones nuevas. Hoy la misión se define como relaciones vitales, ¿verdad?, que hacen que la persona se ponga de pie, que se sienta amada, que se sienta digna. Por eso el Papa Francisco nos insiste tanto en que la metodología misionera es la cercanía. Es la cercanía. Dice, el hacerte cercano, el oler a oveja. El oler a oveja. No son simplemente metáforas. No son simplemente frases. Es toda una concepción antropológica, ¿verdad?, de la identidad del ser humano, y que el ser humano se realiza en la medida en que hace este salto del ego a la donación de sí, ¿verdad? Del ego a la donación de sí, en que entra en relaciones, no simplemente relaciones egoístas o para el bien, o para el bien de la empresa o de la congregación y de la iglesia, sino relaciones de incondicionales, de gratuidad, en donde crece la persona, en donde la persona verdaderamente se siente valorizada, en donde se dé espacio, ¿verdad?, se dé espacio a una relación que se hace en nosotros y que se hace la relación mística, que es donde verdaderamente se hace la experiencia de Dios, ¿verdad? En un nosotros que ya no es ni yo ni tú, sino que es Dios con nosotros y todos en Dios, ¿verdad? Que es la experiencia mística. Hoy espiritualidad, desde el punto de vista antropológico, se define como relaciones. Nuestra misión no es tanto, ¿verdad?, no es tanto los proyectos, las actividades, que son muy importantes, pero que deben estar marcadas por el sello de relaciones humanizantes, humanizadoras, de dignidad, transformantes. Lo que realmente el mundo necesita hoy son relaciones nuevas. Y la visión de la iglesia ahí es de primordial importancia. El cuarto elemento, entonces, el primero es enraizados en la realidad. El segundo es una teología de Dios, una imagen de Dios nueva, que es el Dios de la vida, el Dios amor. El tercero es una antropología nueva, ¿verdad? El ser humano no
dominador, sino como el que crea armonía, las relaciones nuevas de armonía, el cuidador. ¿Verdad? Y el cuarto elemento, ¿verdad?, que podríamos decir que es una metodología pastoral, es una metodología misionera, son estos dos principios que encontramos ahora frecuentemente que encontramos en el sínodo, que va a guiar el sínodo y que encontramos en los documentos de la iglesia y en el magisterio de Papa Francisco. Y estas dos palabritas claves para la pastoral. Todo es sagrado, la sacralidad, este es un elemento fundamental de metodología misionera y que para la masonía es de primer orden, la sacralidad, y segundo, la interconexión. Todo está conectado. Todo está conectado. Todo es sagrado, todo está conectado. Esto de todo es sagrado, yo como les decía Jesús, yo estuve muchos años de misionero en Asia. Y ahí aprendí bastante, un poquito esto, ¿no? Este sentido de la sacralidad. Todo es sagrado, que no tiene nada que ver de eso que acusaron al sínodo amazónico, de panteísmo, de que estábamos adorando unas imágenes ahí de la Pachamama y que hicimos idolatría y no sé cuántos. Llegaron a condenar a Papa Francisco como hereje. Salieron artículos condenando al Papa de herejía, etc. Nada de eso, ni de esos fanatismos, ¿no? Sino la sacralidad fundamental, ¿verdad? Cuando la Sagrada Escritura nos dice, y Dios vio que todo era bueno. Y no solamente dice eso la Biblia, la Sagrada Escritura, que Dios vio que todo era muy, muy bueno. Y si queremos traducirlo mejor, que todo era bello, que todo era tremendamente bello. ¿Por qué? Porque todo, ¿verdad?, es una chispa que participa del fuego divino. Porque todo, absolutamente toda esta creación está impregnada, está inundada de la ruá, del soplo divino. Que nosotros somos soplo divino, ¿verdad? Que toda la creación me está revelando, ¿verdad?, este rostro del amor. Que toda creación, ¿verdad?, es imagen y semejanza de la belleza infinita. Y entonces esto tiene consecuencias muy, muy prácticas, muy pastorales. ¿Verdad? La manera como yo me sitúo, ¿verdad?, la manera como yo hago mi pastoral, la manera, ¿verdad?, como yo pongo mis finalidades, mis objetivos, ¿verdad? Que todos podamos vivir en el mundo, ¿verdad?, en cada comunidad esta experiencia de la bondad de Dios, de la sacralidad de todo ser humano, de toda persona, de toda comunidad, de todo ser viviente. ¿Verdad? Que como nos decía, creo que fue Dostoyevsky, ¿no?, este gran poeta ruso, cuando nos decía, ¿no?, cuando nos decía que la belleza salvará al mundo. La belleza salvará al mundo, ¿no? Porque solamente cuando somos capaces de descubrir la belleza presente en toda creación, ¿verdad?, seremos capaces de ser misioneros auténticos, ¿verdad? Y luego que todo está interconectado, que todo está en conexión. En otras palabras, ¿verdad?, que nos pertenecemos unos a otros, que somos unos de otros, ¿eh? Que yo le pertenezco a esta creación, que todo es mío y que todo va dentro de mi corazón, que en el fondo de todo es este abrazo cósmico, ¿verdad? Este abrazo en la fe, que proclamar la fe en este Dios de la vida significa, ¿verdad?, ser corresponsables, ser responsables de todo, que el dolor de la otra persona es mi dolor,
que los anhelos de aquellos pueblos son mis anhelos, ¿verdad? Y que esto es ser iglesia. Y que esto es ser hijos e hijas de este reino de Dios. Y que eso significa el rezar juntos el Padre Nuestro. El Padre que no tiene enemigos, que no tiene descartados. Que eso significa realmente, ¿verdad? El sentido profundo de la coinonía, de la comunión, ¿verdad? Del ser la casa donde Dios habita. Y qué bonito contemplar a la iglesia como... Esta mañana yo leía el texto del samaritano con unas charlas que estoy dando a un grupo de seminaristas en Perú. Yo desde Guayaquil en la mañana me conecto con Lima y estamos haciendo los ejercicios, ¿no? Y yo les explicaba cómo el buen samaritano que lleva al pobre, ¿verdad? A este medio moribundo, lo lleva a la posada. Y que posada, la palabra que usas es la palabra, la posada la raíz, es iglesia. La iglesia es la posada donde Dios Jesús nos trae a sus pobres. Y nos los encomienda para los que los cuidemos, y luego cuando Él baje y regrese de Jerusalén donde va a morir, nos pague con el tercer denario de la resurrección, ¿verdad? Y donde debemos cuidar, ¿verdad? a este pobre que Jesús nos confía con el aceite del Espíritu Santo y con el vino de la Eucaristía, ¿verdad? Y cargarlo sobre nuestra cabalgadura, ¿verdad? Que es que Jesús carga sobre sí a la humanidad entera, ¿verdad? Que carga sobre sí al pecado del mundo. Y entonces la misión vista como la misión que Dios nos confía para hacer esa koinonía, ese oikos, ¿verdad? Esa casa común, ¿verdad? Que es la creación entera. Entonces todo está conectado, interconectado, una pertenencia mutua. Y finalmente el quinto punto sería, ¿verdad? De que los documentos de Laudato Si, el sínodo y luego Querida Amazonía, nos llevan todo a contemplar. Ese sería el punto, si ustedes quieren, para hablar con palabras difíciles, ustedes no les hagan caso, pues toda la dimensión escatológica, ¿verdad? La dimensión escatológica de una espiritualidad renovada. Es decir, que todo este movimiento de la creación, todo este movimiento de la pertenencia mutua, de la sacralidad, de la interconexión, ¿verdad? De la vocación de la persona humana como creador de armonía, tiene su plenitud en Cristo, ¿verdad? En este Cristo que es el gran realizador, que asume nuestra vida, nuestra historia en sí mismo, que se hace el Emmanuel, el Dios con nosotros, que vive su vocación de hijo amado, para que nosotros podamos ser hijos amados en Él, su vocación de hijo amado, que se hace kénosis, abajamiento para estar con nosotros, para ser el servidor, que nos trae la noticia del reino, la buena noticia del reino, y que, ¿verdad? Y que en su muerte y resurrección, en el misterio pascual, ya se nos anuncia, se hace hoy, ¿verdad? La esperanza definitiva, que en Él ya vivimos la plenitud de la vida, que en Él ya vivimos la esperanza realizada, aunque todavía estemos en el aún, en el todavía no, y que Él es, que nuestro destino, que la humanidad no tiene como horizonte el fracaso, ¿verdad? No tiene como horizonte la destrucción, ¿verdad? Sino que ya vivimos y celebramos la vida sin límites, y que esto nos anima,
y que esta es nuestra fuerza, ¿verdad? Que en Cristo muerto y resucitado, ¿verdad? El universo entero, ¿verdad? Encuentra la plenitud. Y eso lo dice, por ejemplo, hay un número que a mí cada vez que lo leo y se los voy a leer, espero, y con eso ya voy a ir cerrando. Con eso ya voy a ir cerrando. Hay un número en la Laudato Si, y que de alguna manera también se repite en la querida Amazonía, que cada vez que yo lo leo me dice, pero es que esto es un resumen de la espiritualidad hoy, ¿verdad? Es que esto, yo no sé si Papa Francisco en ese momento se dejó mover se dejó mover su corazón por Teilhard de Chardin, por esta visión cósmica de esta espiritualidad, ¿verdad? Sin fronteras, sin barreras. Pero es el número 236 de la Laudato Si. Se habla sobre la Eucaristía. Y yo creo que esta es la síntesis de lo que estamos diciendo, ahora. Miren, lo leo con ustedes así y hagámoslo también vida, oración, cada uno de nosotros. Dice, en la Eucaristía, lo creado, la creación, encuentra su mayor elevación. Somos Eucaristía, la espiritualidad eucarística. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado presente en la Eucaristía, todo el cosmos, toda la creación da gracias a Dios. En efecto, la Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. Ojalá nos grabemos esto, ¿no? La Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico. La Eucaristía une el cielo y la tierra. Abraza y penetra todo lo creado. El mundo que salió de las manos de Dios vuelve a Él en feliz y plena adoración. Es el cierre de la creación, ¿no? Todo regresa, nace y regresa. En el pan eucarístico, la creación está orientada hacia la divinización. Yo cuando leo esto, me conmuevo, ¿verdad? Lo voy a repetir y démosle todo el peso de lo que estamos diciendo, escuchando, ¿no? Dice, en el pan eucarístico, la creación está orientada hacia la divinización. ¿Qué mayor espiritualidad? ¿Verdad? Yo creo que este es el culmen de la espiritualidad, la divinización de la creación. Entonces no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de cosas enormes, ¿no? Y luego continúa el Papa, ¿no? Hacia las santas bodas, hacia la unificación de todo con el Creador mismo. Por eso la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, por la ecología, y nos orienta, fíjense, desde la Eucaristía, desde esta espiritualidad, nos orienta a ser custodios de todo lo creado. Pues, hermanos, hermanas, esta es nuestra espiritualidad. Yo concluiría para ver si ustedes quieren reaccionar o hacer algún comentario, más que nada. Yo concluiría con estas palabras diciendo, ahora sí yo creo que con este trasfondo de las líneas teológicas, antropológicas, misioneras que están detrás de los documentos de la celebración del sínodo, yo creo que podemos entender mejor lo que es este sínodo, lo que significa para nosotros y también a lo que nos impulsa con una espiritualidad. Por eso concluiría yo diciendo que ahora sí podemos entender los sueños de Francisco. A partir de esto, ¿verdad? Los sueños que ustedes ya conocen.
el sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. ¿Ah? Esos sueños, que son muy concretos, muy prácticos, están movidos por esta visión y esta espiritualidad de plenitud de la vida. Pues muchas gracias y espero que un poquito nos sirva y les haya servido. Ahora espero sus reacciones. Gracias, Jesús. Paso la palabra. Muchas gracias, Dios te pague, Rafael, porque creo que es muy importante, bueno, no solamente tu voz, sino también todo lo que nos has compartido y nos has contagiado, al menos a mí, ¿no? Y como dice Rafael, pues nos invitamos unos a otros ahora, en este momento, a compartir. Les invito con el orden lógico para tratar de facilitar el diálogo. A quienes deseen, abren su micrófono y cuando acaben de hacer la pregunta o la aclaración, cierran el micrófono. Y vamos a ser breves para darnos la oportunidad a la mayor cantidad de personas que participen. Entonces, invitamos a que abran su micrófono, si es posible también su video, para que así podamos verles, porque siempre es más agradable vernos que no solamente un nombrecito por ahí, ¿no? Sino que esperamos vernos entre todos. ¿Alguien de ustedes quiere manifestarse, quiere decir algo? Invitamos. Quiero agradecer al padre Rafael. Muy interesante la charla, muy profunda. Y bueno, me llamaron la atención todos los puntos, sobre todo el segundo. Me cuestiona más esto de la antropología diferente. Y usted decía como metodología de la misión. Qué interesante, porque habla de relaciones vitales. Y yo creo que eso, y lo que usted también señalaba, es lo que necesita hoy nuestra gente. Cómo humanizar las relaciones en este mundo tan violento, en esta sociedad tan violenta. Y quiero agradecerle. Gracias, Isabel. Un abrazo. Si les parece, después de 3 comentarios, le doy la palabra de nuevo a Rafael, para que así, después de haber recogido 3 comentarios, podamos opinar. Las hermanas terciarias de Coca han levantado la mano. Por favor, abran su micrófono. Bueno, a mí me pareció muy interesante, digamos, la correlación entre los 3 documentos del Papa: Alegría del Evangelio, Laudato Si y esta última de la Amazonía. Y destaco mucho como la última idea que dio, o sea, para entender como los sueños del Papa, es decir, esos sueños del Papa, a medida que fue hablando, pues yo fui viendo como que todos estos 3 documentos llevan una estrecha conexión y me gustó mucho cómo lo trabajó, me gustó mucho como en estas 5 dimensiones, como abarcar todo. Bueno, y ahora yo tengo una pregunta. Pues mi pregunta es la siguiente. Bien, entendemos mucho, bueno, entendemos a partir de estos documentos como la iglesia que debemos ser hoy, en estos nuevos tiempos. Pero con respecto a la piedad popular que todavía tiene digamos, esas imágenes de Dios, porque usted también tocó mucho que uno actúa de acuerdo al chip que tiene uno. Y algo que hay en la piedad popular, bueno, hay una enorme riqueza, está bien, pero también hay unas imágenes de Dios que están un poco distorsionadas. Entonces, en nuestra tarea misionera, cómo ir caminando hacia allá, como hacia encontrar como todo lo bueno, todo lo positivo, todas las semillas de Dios, del verbo que están ahí en esa piedad popular, y cómo trabajar lo otro también como para presentar una espiritualidad diferente y una imagen de Dios, digamos, más real. Y lo otro es la liturgia, muchas veces no ayuda, por ejemplo en la Eucaristía, pues también hay unas palabras de este Dios por allá, omnipotente, como que no tiene como conexión con esa experiencia de la cercanía de Dios. Entonces esa es mi inquietud. Muchas gracias. Vamos a una tercera intervención para después dar la palabra a Rafael. Una tercera intervención. Creo que Pablo quiere hablar. Ánimo. Muy buenos días con todos y con todas. Saludo muy cordial
agradecerle a Rafael por las iluminadoras palabras, que viene muy bien, porque estoy preparando el tema para una charla que tenemos que dar al grupo de carmelitas a fin de mes, ¿no? Me parece importante que en este momento, en el número 15 de la Misteria Amazonía, habla de que es necesario indignarse, que no nos habituemos al mal y que no anestesien la conciencia social. Creo que es muy importante, y agradecerle a Rafael, porque creo que hay una deuda tan grande de la sociedad, de la Iglesia del mundo con la Amazonía, que en este momento, como decía el Papa, tenemos que indignarnos. Y creo que la carta de Adalberto va por esa línea, es decir, no podemos poner paños calientes a la realidad. Por eso es muy importante el primer punto de la espiritualidad, el tratar de inculturarse. Hace unos días nos pidieron que hagamos un artículo sobre Amazonía para el universo. Hace 15 días salió ese artículo y hoy un doctor, Nicolás Parducci, habla también de la Amazonía. ¿Cómo salvar a la Amazonía? ¿Cómo crear conciencia en el Ecuador de que la Amazonía es una herida abierta, no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina, y que desde la vida religiosa y la Iglesia tenemos que indignarnos y no dejar que eso nos anestesie la conciencia. Por eso creo que es muy importante el insistir en este aspecto, cómo hacer conciencia en el país de la Amazonía, cómo hacernos escuchar para que veamos que la Amazonía está herida y que de aquí grita Dios a través de los pueblos marginados, a través de los pueblos desaparecidos y de esta hermosura de la tierra contaminada. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Damos la palabra a Rafael y luego otras 3 personas después podrían opinar. Primero, Rafael. Sí, gracias. Muy brevemente también para dar más espacio a ustedes. Bueno, les agradezco yo también. Unas precisiones. Recuerden que el mismo Papa Francisco, al inicio de Querida Amazonía, ya lo dice, que él no intenta, ¿verdad?, anular los documentos anteriores, sino que nos pide que los tengamos en cuenta y que él cuentan con todo su aval. Por eso les decía que hay un proceso, ¿verdad? Querida Amazonía no, digamos, no quita vigencia al documento salido, ¿verdad?, al final del sínodo, como tampoco a los anteriores. Entonces, por eso les decía, es muy importante ver la conexión. La pregunta que me hacían sobre la religiosidad popular me parece sumamente importante. Yo recuerdo que el mismo Medellín que en tanto hablamos y que acabamos de celebrar los 50 años de Medellín, ¿no? Fíjense que el mismo Medellín al inicio no es tan favorable a la religiosidad popular. Llegó también todavía, en Medellín todavía hay una visión de la religiosidad popular como superstición, como algo que tenemos que suprimir para que los pueblos, ¿verdad?, puedan encontrar una imagen nueva de Dios. Va a ser después Puebla y luego después en la reflexión teológica de América Latina que se va a llegar a decir, no es que la religiosidad popular tiene un dinamismo evangelizador tremendo, tiene una fuerza evangelizadora tremendo, pero debemos inyectarla, ¿verdad?, inyectarla pastoralmente de evangelización. O sea, es un gran desafío evangelizador, pero que tiene un gran, en la vivencia de los pueblos, ¿verdad? Yo aquí les podía contar muchas experiencias que me sucedieron, ¿verdad? Del padrecito que llegaba y les quitaba sus tradiciones y les quitaba a su Cristo, y el pueblo que quería matarlo, lincharlo, ¿verdad? Y que van con el obispo y le dice, es que él nos quitó al Cristo que está jodidito como nosotros y que nadie lo puede tocar. ¿Ah? La religiosidad popular que no simplemente son expresiones externas, sino que es vida de los pueblos. Y luego la inculturación de la que tanta hablo. Y concuerdo con Pablo. A mí también ese número 15 me llamó mucho, me tocó fuerte, ¿no? El Papa dice que indignarnos como Moisés y como Jesús. ¿Ah? Y yo creo que ahora no cabe otra postura.
más que indignarnos del grito, ¿verdad? De lo que está sucediendo. En estos días lo que está sucediendo en la Amazonía, ¿verdad? Y lo que está sucediendo un poquito donde quiera. Bien, gracias, sí. Muchas gracias, Rafael. Vamos a dar oportunidad a otras 3 personas que quieran compartir. José Cruz. Bien, Rafael, nos has hablado de los principios en el punto 2 de tu reflexión maravillosamente expuesta. Tengo una inquietud, de pronto es mía, que a nivel de principio está muy bien, que Dios es amor, de que Dios es un Dios verdaderamente enamorado de esta humanidad. Sin embargo, cuando alguien está enamorado, busca todas las rendijas para salirse de la casa. Así hacen los jóvenes. Y en esta pandemia, lo que hemos hecho nosotros es replegarnos en nuestras casas. ¿Cuál sería el desafío, según tu apreciación, para poder visualizar este rostro del Dios enamorado en este momento? Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Liliana, creo que quería hablar. Liliana. Perdonen la puerta. Padre Rafael, buenos días con todos. Buenos días, Liliana. Mi pregunta es también basada en los documentos de la Iglesia. Desde el Vaticano II nos invitan a hacer una iglesia en salida, la opción concreta por los pobres, a mirar los rostros de los pobres. Y veo que desde hace tanto tiempo y tantos documentos, pero nuestra iglesia no camina. No sé si tiene algún obstáculo el que se centra en los sacramentos, en la sacramentalización, también en que no existe la sinodalidad en todos los sitios, en todas las iglesias locales. Por ejemplo, no hay un equipo, una forma de tomar decisiones. Toma, por decir, el sacerdote arriba, como decimos, ¿no? Se toma arriba, luego se dice vamos a hacer esto y lo otro, pero no caminamos en sinodalidad en todas partes. Hay excepciones como la iglesia de Aguarico. Pero yo creo que para llegar a ese tipo de iglesia sería esto que es tan fuerte también, la sacramentalización. Todos los sacramentos es lo que nos centra y tal vez olvidamos de esa cercanía como una opción más concreta de acompañamiento a los pobres, a las realidades que viven. Muchas gracias. Damos la palabra también a nuestro obispo que quiere participar. Alberto, buenos días. Buenos días, Rafael. Muchísimas gracias por este testimonio de tu charla tan bien. Y yo quería preguntarte una palabra que creo que está bastante olvidada o satanizada un poco. La de las comunidades eclesiales de base. Están en nuestros documentos latinoamericanos. Y a propósito de la pandemia, la pregunta es si la pandemia no nos está dando como un regalo para volver a esas pequeñas comunidades en las que se puede encarnar todo esto que tú nos has dicho, en las relaciones, porque a más amplitud de pronto es como mayor, como menos fuerza, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo recrear las primitivas comunidades ahora en la pospandemia? No hablo solo a mediano plazo, sino pensando en el futuro. Gracias. Gracias. Rafael, ¿puedes comentar algo de estas 3 intervenciones? Sí, gracias. Yo no doy respuestas, ¿no? Porque yo no soy ningún maestro, sino estamos enriqueciéndonos, más bien un compartir. Miren, me parece muy interesante, así brevemente, con José Ángel, ¿no? Yo también sentí el mismo dolor. El vernos aquí encerrados, yo aquí confinado, estoy con una pequeña comunidad aquí en Guayaquil y recibiendo llamadas por teléfono y sabiendo de familias que estaban necesitando ayuda,
un joven que falleció por el virus, ¿no? Que falleció, dejó a 3 niños pequeños, era nuestro líder del grupo juvenil. Un pariente de una comboniana que murió aquí en Guayaquil y me pedían ir a celebrar la misa de funeral y no se podía y no pudimos, ¿verdad? Algo hice así por internet. Y eso a mí también, y luego muchos a nivel de ser, de conferencia de religiosos, ¿no? Muchos que dicen, ¿y dónde está la vida consagrada? ¿Cómo estamos siendo ahorita proféticos, no? Y cada quien haciendo lo que podía, y yo creo que, pero yo creo que también es experimentar esa fragilidad, esa impotencia también, ¿verdad? Asumiéndola también nos hizo bien, ¿verdad? Y el mismo deseo y el malestar, yo me sentí muy mal, y todavía me sigo sintiendo, el no poder hacer más, el no poder correr, el no poder ir a ayudar, el no poder estar ahí, porque sí, por responsabilidad, también por servicio a los demás, ¿no? Y entonces, cómo cada uno de nosotros lo fuimos leyendo, pero que nos duele el dolor humano y que seamos también concretos. ¿Cómo sí? Recuerdo que Jesús nos decía, estamos confinados, pero no paralizados. Que eso no nos ahogue en nuestros miedos, ¿no? Y cómo la fragilidad se debe transformar en búsqueda de profundizar nuestras certezas para nuevos aprendizajes de vida. Entonces yo concuerdo, ¿verdad? También cuánta gente te decía, todavía hace unos 2 días, la gente que te decía, ¿y por qué Dios permite esto? Todo el misterio del mal, ¿verdad? Que sabemos que no hay respuesta más que el Dios con nosotros, el Dios crucificado que comparte nuestra vida hasta el fondo. Hasta el fondo. El Dios que no es indiferente, sino que el Dios que es realmente, ¿verdad?, con nosotros. Y pues entonces yo creo que también ese malestar vivirlo como experiencia espiritual misionera de vida. Luego Liliana, yo estoy muy de acuerdo contigo que en todo esto que hablamos que nos puede parecer bonito, pero que en muchos aspectos de la iglesia todavía estamos cerrados y algunas veces hasta en retroceso. Algunas veces en situaciones en las que en lugar de ser una iglesia en salida, una iglesia sinodal, una iglesia verdaderamente de pobreza, ¿no? En muchas situaciones estamos una iglesia más clerical, ¿verdad? Y yo creo que la raíz de todo, no sé si ustedes estén de acuerdo, la raíz de todo es el poder. Mientras estemos aferrados al poder, que lo podemos llamar de muchas maneras, pero al final es poder, ¿verdad? No seremos la iglesia auténtica, testimonio de Jesucristo. Porque yo creo que no hay otra iglesia creíble que la iglesia pobre, ¿verdad? Y eso me parece que lo dice Jesús, lo vivió Jesús, ¿verdad? Y Monseñor Adalberto, ¿no? ¿La pandemia puede ser un regalo de Dios? Sí. Porque el antídoto para esta pandemia es la comunidad. El gran aprendizaje, y sería muy triste que no aprendiéramos nada de todo esto, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta fatiga. Qué triste si no aprendemos nada, si volvemos a lo mismo, ¿no? Lo peor pues el Papa el otro día dijo, no podemos volver a lo mismo. O volvemos mejores o volvemos peores, ¿verdad? Y ojalá que aprendamos y que toda esta situación que estamos viviendo todavía, esta incertidumbre, como le hemos titulado, ¿no? Nos dé el regalo de la comunidad, de la fraternidad. Si nos hace más fraternos, más verdaderamente hermanos y hermanas, creo que ha sido la gran enseñanza. No sé si eso puedo compartir, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Vamos a dar la oportunidad para los 3 últimos que van a intervenir, por no dar tiempo, 3 personas que pudieran intervenir y luego concluimos este encuentro de la mañana con el último aporte de Rafael. Antonio, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, Padre Rafael. Un gusto conocerle.
Soy Antonio Espinosa y le hablo desde la cancha de laicado. Soy laico y estoy aquí participando de esta asamblea, trabajo y colaboro con el vicariato. Sí, la verdad es que la exposición que usted nos ha hecho es una gran bendición y un gran regalo para este auditorio que estamos aquí. Pero de manera especial, si estuviésemos aquí 50, 100 laicos, qué hermoso sería esto, porque claro, usted nos está recogiendo en la exposición toda esa espiritualidad y esa enseñanza que el Papa Francisco nos viene dando en todos sus documentos. Pues querida Amazonía, es una hermosa exposición de todo el reto y el desafío. Ya lo hizo en Laudato Si, lo ha hecho en Gaudate et Exsultate sobre el tema de la santidad, o en Evangelii Gaudium, ¿no? Pero quizá este programa de vida, este programa profético, apostólico del Papa, inclusive se remonta al documento de Aparecida. ¿Por qué hago un poco este recorrido? Porque el documento de Aparecida es el gran reto y el desafío del discipulado y del misionero, ¿verdad? Y si eso unimos a Gaudate et Exsultate, en donde nos expone el tema de la santidad en todos los espacios, los ámbitos de la vida y el alcance a todo bautizado, ¿verdad? Entonces, asumidos esos dos documentos, esta propuesta de querida Amazonía sí es un enorme reto para el laicado. Para mí el tema pasa por cómo llegar con toda esta espiritualidad al bautizado de a pie, que es la base de la iglesia, también de la comunidad creyente. Es cierto que habemos colaboradores laicos que estamos más vinculados, en este caso aquí, pues al vicariato, y en todos los lugares, en todas las instancias eclesiásticas, pues hay un buen grupo de laicos comprometidos. Sin embargo, está la base del pueblo de Dios, que requiere de toda esta riqueza profética del Papa Francisco, toda su espiritualidad, que es muy valiosa. ¿Cómo hacer posible que esta riqueza de esta espiritualidad y profetismo descienda a esa base para que ahí se construya el nacimiento de una sociedad nueva? Padre Rafael. Gracias. Gracias. Vamos a ver otras dos intervenciones para poder luego culminar con Rafael. Adelante, Isimar. Buenos días, Padre Rafael. Me resuena mucho lo que compartía sobre esta antropología nueva y donde las relaciones vitales y esta necesidad del ser humano de mantenerse en relación, ¿no? Y pensando un poquito en el impacto que tiene esta realidad, la que estamos viviendo, de la que podemos sacar cosas positivas, pero que también deja una huella, tomando en cuenta que los medios tecnológicos son como la herramienta principal, ¿no? Una nueva sociedad que se gesta y donde tenemos un desafío que es precisamente cómo contrarrestar esta distancia tecnológica que aunque ha sido una forma de resolver la situación actual, pues va dejando una huella un poco en este tú a tú, en esta cercanía, en este contacto presencial que pues no solo en nuestra pastoral, sino en nuestra dinámica de vida va a dejar una huella y que quizás toca un papel importante en nuestra vida misionera, ayudar a retomar a la gente una vez que pase todo este proceso, ese encuentro, el superar ese miedo del no te toco, del cuidado me contagias, del que tengo que estar alejado, de este distanciamiento. Entonces, esta dimensión de las relaciones vitales, de este cambio de vida que va a suponer esta nueva etapa de nuestra vida, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo ve usted? Gracias. José Miguel también quiere intervenir. Buenos días, Rafael. Hola, José Miguel. Verá, he hablado que detrás del documento, de los documentos que han aparecido de la Amazonía, de querida Amazonía y todo eso, hay también había que poner como un elemento muy importante para mí el saber o el conocer las espiritualidades de los grupos amazónicos, de las culturas amazónicas.
porque son muy interesantes. Las culturas amazónicas no tienen una teología, pero sí tienen quizá, son animistas, tienen quizá una vida muy profunda, llena de energías, virtualidades, que le dan un cariz especial de cercanía. Por ejemplo, la cuestión que usted decía sobre lo de Dios, el concepto de Dios. Las espiritualidades amazónicas a Dios lo consideran igual. Está muy cercano a la teología cristiana de la encarnación, que se hizo hombre, Jesús se hizo hombre. No se hizo, o sea, para vivir con los hombres, sino hay que quitar el con y poner directamente vivir con los hombres. Las espiritualidades estas amazónicas le consideran a Dios, el mayor atributo de Dios es igual, el ser igual que los hombres, o sea, ser un hombre más, runa. Quería decir en este sentido porque un amazónico, por ejemplo, la cultura que yo vivo por aquí, no entiende como un Dios todopoderoso, un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que sabe todo, pues no pueda solucionar las necesidades inmediatas que tiene un pobre. Si es todopoderoso, ¿por qué no emplea su poder para cuidar? O sea, esos conceptos están, para no alargarme. Luego también quería enfatizar un poquito el aspecto de lo relacional. Lo relacional, el indígena le entienda que hay un dicho en quichua que dice "Rikusa mi kirinchi", viendo creo. No se trata de la fe de Santo Tomás, ver para creer, sino que se trata de esa relación tan inmediata que se fija en lo concreto, en lo visual, en lo que ven los ojos. No tanto en la lógica de las palabras, no tanto en las palabras, no tanto en qué sé yo, en lo que es, lo que aparece en lo ilustre que es un hombre, un señor, un teólogo, sino yo veo tu vida y en esa vida es la que creo. Esa relacionalidad, pues sí aparece por eso digo que aparecen las religiosidades aquí de la Amazonía y que creo que tenía que aparecer un poquito como uno de los elementos que está detrás de esos documentos de mi querida Amazonía, de esos documentos que están detrás de, qué sé yo, de la Iglesia, esta espiritualidad amazónica que todavía creo que no se ha estudiado. Ya he dicho, de nuevo repito, no, la teología, a mí me da un poco raro cuando dicen vamos a hacer la teología indígena. Los indígenas, por lo menos los amazónicos, no tienen tanto teología como mística o como vida. Muy bien, Rafael, tú tienes un comentario que hacer desde lo que has escuchado y contigo vamos a ir culminando. Y con eso pues vamos concluyendo. Miren, gracias por la participación de los dos laicos, Antonio y de la familia Guillén, ¿verdad? Me parece muy, muy importante su comentario y su intervención. Yo creo, Antonio, que a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero el sínodo allá en Roma celebrado fue muy latinoamericano, ¿verdad? No lo podemos decir en público, ¿verdad? Pero de hecho así fue, ¿verdad? Fue un poquito una manifestación del caminar desde Aparecida, o yo diría desde Medellín, ¿verdad? Yo recuerdo cuando el Papa en confianza le dijo a la Clara, a Mecha, Mercedes, ya en la Clara, les digo, miren, que la Evangelii Gaudium es una copia mal hecha de Aparecida, porque recuerden que Francisco fue encargado de la comisión que redactó, que hizo la última relación de Aparecida, y recuerden que es el primer Papa latinoamericano, ¿verdad? Eso de ser jesuita se lo perdonamos, ¿no es cierto? Es broma, ¿verdad? Pero para decir que es muy latinoamericano, es nuestro,
Entonces, esta visión que venimos haciendo en una teología latinoamericana, este proceso, ¿verdad?, de pueblo, es muy importante. Y viene al sínodo de Roma. Y con esa frase de discípulos misioneros, en el fondo es eso. Ahora, la dimensión de los laicos es cierto que aparece, que está creciendo, pero yo creo que ahí tenemos una gran deuda pendiente, como el tema de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Yo creo que es uno de los grandes retos pendientes que tenemos, ¿verdad? El laico, la dimensión que viene de nuestra dimensión bautismal, y la mujer en la iglesia. Sí, el Papa Francisco ha demostrado ser bastante abierto, pero después en la práctica y todo eso, estamos en pañales. Y yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos, que realmente, ¿verdad?, en una iglesia sinodal de discípulos misioneros, ¿verdad?, el laicado tenga todo su protagonismo, toda su fuerza, para bien de todos, ¿verdad? Y la mujer tenga su plena, ¿verdad?, carta de ciudadanía. Que no solamente sea teórico, ¿no? Yo creo que por ahí también esto nos está conduciendo. La cuestión de la tecnología sí nos ayuda, pero el mismo Papa lo ha dicho, ¿verdad?, que no elimina las relaciones vitales. Yo creo que todos añoramos el darnos un abrazo. Y ahorita que los estoy viendo, pues cómo quisiera poder que nos viéramos a los ojos, ¿no? El calor humano, el abrazarnos, eso es indispensable. Y tal vez es lo que más hemos añorado. Y eso también es la gran enseñanza de este tiempo, ¿verdad? Que las cosas que no les dábamos valor, ahora las debemos transformar en las cosas más esenciales, más importantes. Yo, por ejemplo, y al mismo tiempo, valorar más la tecnología en la evangelización, en nuestra labor misionera. Yo, por ejemplo, nunca me había metido en esto del Zoom y de estas cosas, soy muy poco práctico. Pero ahora yo me quedo extrañado, fíjense, mañana voy a estar con la Clara a nivel latinoamericano, hablando también. Esta mañana les dije, estuve con Perú dando una charla, ahorita estoy aquí con ustedes, en la tarde tengo otro. Dice uno, bueno, pues si esto es para sembrar esperanza y para sembrar reino de Dios, debemos aprovecharlas más y mejor. Y ojalá no sea un volver a antes, sino también esto integrarlos en nuestra dimensión pastoral misionera, ¿verdad? Pero no quita el encuentro, el calor humano, la mirada, el abrazo, el estar juntos, el celebrar juntos, ¿verdad?, la liturgia. Y tomaría como conclusión yo la tomo como un aporte de José Miguel, él siempre con su gran experiencia, ¿no?, con toda su valía misionera. Yo la pondría como conclusión, ¿no?, que yo creo que el resumen de todo lo que yo he intentado decir y de todo lo que nos están diciendo estos documentos es esto que él nos decía: viendo creo, es la vida, ¿no? No son teologías teóricas abstractas, ¿no?, sino que es la dimensión relacional, y que nosotros no tenemos, la gente, nuestro pueblo, no tiene otro evangelio, no tiene donde descubrir al Dios amor, al Dios vivo, no tiene otra espiritualidad que la vida misma, que las relaciones, que el viendo, ¿verdad?, viendo nuestra cercanía, nuestra sencillez, nuestra sonrisa, nuestra fraternidad, ¿verdad? Pues como dice la palabra, glorifiquemos juntos al Padre, Madre que esté en los cielos. Pues viendo creamos, que viendo crean. Gracias a todos y un abrazo bien grande. Ahí, seguimos en el camino. Gracias, Rafael. La verdad es que, por lo menos a mí, escucharte siempre me anima, me inspira, y te agradezco mucho porque creo que eso podrían pensar muchos de los que aquí estamos presentes, ¿no? Hemos hablado, y tú has hablado, de cómo darle espíritu a nuestra vida, más allá de todas nuestras vulnerabilidades, ¿no?, y fragilidades. Gracias, Rafael. La verdad es que eres un santo varón y que siempre nos acompañas y nos quieres y sabes. Gracias.
Muchas Un gracias. abrazo, hasta pronto. Vamos a despedir este encuentro para después encontrarnos de nuevo a las 6 de la tarde, 6 de la noche, para compartir un momento de oración entre todos, a las 6, de 6 a 7. Y ahora vamos a despedirnos también con una oración y vamos a hacer en principio el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y consiguió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesús. Oración. Derrama, Señor, tu gracia en nuestras almas para que cuando hemos creído por el anuncio del ángel de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y muerte lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invito a Charles y a Isidmar que nos ayuden con esta oración a la Madre de la Amazonía, una estrofa cada uno. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Madre, mira a los pobres de la Amazonía, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llama a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados, en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonía junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. Amén. Muchas gracias, que Dios nos acompañe y ojalá que esta mañana haya sido pues, hermosa para todos nosotros. Creo que el aporte de Rafael quizá nos puede resonar durante todo este día y la resonancia la haremos también a la noche a las 6. Muchas gracias a todos ustedes y con el mismo vínculo del Zoom seguiremos cada vez conectándonos. Que pasen muy buena tarde, buen almuerzo. Hasta luego. Gracias. Dice con Alejandro Inés. A defender la vida.
Bien, muchas gracias a ustedes.